Como les comentaba, el día de hoy les vamos a presentar lo que son los controladores de temperatura de la marca TSW, Time Switch, y el control de proceso también de la marca Time Switch. Esa es una marca también de las que actualmente estamos manejando. Es una marca económica y es una marca estándar que tenemos actualmente disponible. Bueno, comenzaremos por lo que es el área. Bueno, esta presentación del día de hoy abarcará dos puntos. El primero es en cuestión a los controles de temperatura de la marca Time Switch. Y el segundo punto serán los indicadores de proceso de igual forma de la marca Time Switch. Bueno, pues algo de la teoría básica que debemos conocer de los controles de temperatura es pues son dispositivos que son capaces de mediante una señal de un elemento primario de medición, poder controlar una variable que en este caso sería temperatura. Ese control de temperatura precisamente nos sirve para procesos que estén involucrados con calentamiento o enfriamiento. Bueno, el control de, el sensor de temperatura, el cual existen diferentes tipos, no sé, desde termopares, PT100 o hasta una señal analógica. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí ve la presentación? Ah, perfecto. Perdón, disculpen. Bueno, como les comentaba anteriormente, los controles de temperatura nos sirven para controlar precisamente la variable de temperatura con respecto a enfriamiento o a calentamiento. Los sensores, elementos primarios de medición precisamente para la temperatura, tenemos dos tipos que son los más comunes. Por ejemplo, el PT100. El PT100 es una resistencia eléctrica de platino que va en proporción con un cambio a la temperatura. Los PT100 nos funcionan mucho para aplicaciones, no sé, más, si requeremos un rango de precisión un poco más amplio. Por ejemplo, no sé, a lo mejor queremos regular la temperatura en un invernadero, la opción más viable sería un PT100. Las ventajas, pues como podemos ver, es de gran precisión para una temperatura de ambiente y algunas desventajas, pero esto es también variable que puede ser en algunas ocasiones de alto costo y es un poco susceptible a las vibraciones. Pero esto también es una desventaja un poco variable. Los termopares, pues creo que son los más conocidos, también como los PT100, y las ventajas que tenemos con los termopares es de que podemos medir altas temperaturas y pues están constituidos por dos metales con los cuales producen una tensión al calentarse y obviamente al aumentar la temperatura va variando esta tensión. Esto es en cuestión a los termopares. Los termopares, pues los más comunes pueden ser los de tipo J o los tipo K. Los controles de temperatura, pues bueno, tienen como función las variables de proceso y los puntos de ajuste. La variable de proceso es la cual vamos a querer controlar y el set point es el punto que nosotros necesitamos, al cual necesita nuestra temperatura llegar, por ejemplo, si queremos calentar o enfriar algo en nuestro sistema. Estos dos conceptos, pues más que nada la mayoría de los controles de temperatura los incluyen. Por ejemplo, hay también controles de temperatura que manejan el periodo de control y controles de temperatura que manejan la variable manipulada.
Normalmente también la mayoría de controles de temperatura manejan lo que es la variable manipulada, que es el porcentaje de salida que nos va a proporcionar el control de temperatura. Esta variable manipulada se puede apreciar un poco más cuando se está haciendo un control PID. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué tanto porcentaje de salida nos está entregando el control de temperatura, por ejemplo, de un rango de 100 del 0 al 100%. En un tipo de control on-off, pues nada más vamos a poder visualizar un 0% o un 100%. Como les comentaba, hay ocasiones que existen dos, más bien, en la mayoría de los controles de temperatura existen dos tipos de control. Uno de ellos es el control on-off, que puede decirse que es el más simple en cuanto a su significado, quiere decir, o a su modo de operación, es que el usuario va a colocar un set point, un punto de ajuste en el control de temperatura y en modo de control on-off, cuando la temperatura llega a este punto de ajuste, pues nos va a entregar una salida. Normalmente cuando es un control on-off, se utilizan salidas al relevador en los controles de temperatura. Las salidas, bueno, las vamos a ver un poco más adelante, los diferentes tipos de salida de los controles de temperatura. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la histéresis. Los controles de temperatura también cuentan con esta función de histéresis, precisamente para dar puede ser una tolerancia en nuestro punto de ajuste, ya sea superior o inferior, en el cual, no sé, vamos a suponer que damos un set point de 60 grados centígrados. Nuestra histéresis puede estar oscilando entre los 62 o entre los 58 grados centígrados para tener un rango de operación. La acción proporcional, bueno, también es el otro tipo de control que manejan los controles de temperatura, pero ya viene integrado en lo que es el control PID. Es proporcional integral derivativo, que precisamente conforma la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. La acción proporcional es la acción de controlar el sobreimpulso o la fluctuación del control. Con la acción proporcional, nosotros, por ejemplo, en una entrada a escalón, como se aprecia en la gráfica, dependiendo de qué tanto, bueno, de qué valor asignemos en la acción proporcional, nuestra señal de control va a tener una rampa atenuada o va a tener un impulso en el cual pues nuestro sistema va a estar oscilando. En este caso, nuestra temperatura va a estar oscilando dentro del punto de ajuste. Va a estar, no sé, a lo mejor si pusimos 60 grados centígrados, va a estar oscilando, a lo mejor puede dar un pico al inicio muy alto, no sé, hasta a lo mejor 70 grados es un ejemplo, y de ahí va a estar oscilando entre los 62 grados, 58 grados, dependiendo del valor de la acción proporcional que nosotros coloquemos en nuestro control de temperatura. La acción integral corrige las compensaciones que ocurrieron en la acción proporcional y sincronizan el valor con el set point. La acción integral es la que nos va a corregir precisamente esos sobreimpulsos que teníamos en la gráfica anterior de la acción proporcional. Entonces, lo que va a hacer va a corregir esas oscilaciones que existen en la variable de temperatura. Entonces ya no va a estar oscilando tanto, ya se va a estar cerrando más nuestra señal hacia el punto de ajuste o set point.
Y la acción derivativa es la que nos va a recuperar nuestra señal eh, al punto de ajuste establecido. Vamos a suponer que, no sé, haya un cambio de temperatura abrupto en el sistema. Con la acción derivativa, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer esta variable, es de que, por ejemplo, si nuestro set point está en 60 grados y aumenta la temperatura bruscamente, la acción derivativa va a compensar ese cambio de temperatura y nos va a ajustar nuestra señal nuevamente al set point. Este tipo de control, pues la mayoría de los controles de temperatura lo manejan. Bueno, aquí tenemos una gráfica representativa de lo que es el control PID y tenemos los diferentes acciones de control. La acción inversa, la cual aumenta cuando la temperatura del proceso es menor a la temperatura deseada. Muchas veces se van a encontrar en algunos manuales de controles de temperatura que le dicen, bueno, que mencionan una acción inversa. Este tipo de acción o este tipo de control hace referencia a calentamiento. En muchos manuales de controles de temperatura lo van a encontrar así como acción inversa y en otros manuales lo van a encontrar como calentamiento. Este mismo punto pasa en la acción directa. La acción directa es la salida aumentada cuando la temperatura del proceso es mayor a la temperatura deseada, o lo que es el sistema de enfriamiento. Igual, muchas veces hay controles de temperatura que ya traen estos tipos de acciones, tanto para calentar o para enfriar, y hay algunos controles de temperatura que lo tienen que pedir para calentar o para enfriar, dependiendo de su proceso. Y los pueden encontrar, como les comento, no los pueden encontrar como, hay en ocasiones que no los encuentran como para calentar, sino los encuentran como acción inversa o como acción directa, que sería para enfriamiento. Lo que les comentaba anteriormente, los controles de temperatura cuentan con diferentes tipos de salidas. También lo que platicaba anteriormente, la salida más común es a relevador, la que podría usarse, por ejemplo, para un tipo de control on-off. El control de temperatura cuenta con unos platinos, precisamente, que se van a cambiar su estado al momento de que el control de temperatura llegue al punto de ajuste establecido. Ya dependerá si lo están utilizando para enfriamiento o para calentamiento. La mayor parte de las salidas a relevador de los controles de temperatura les aceptan corriente alterna y corriente directa, que va desde los 24 volts hasta los 240 volts de corriente alterna y de los 5 a los 24 volts de corriente directa en algunas ocasiones. Hay algunos controles de temperatura que la salida a relevador es simple polo, simple tiro, que nada más es un contacto, y hay otros que son simple polo, doble tiro, que tienen su contacto normalmente abierto o su contacto normalmente cerrado. Los relevadores de estado sólido también van muy de la mano de los controles de temperatura. Estos relevadores de estado sólido van más orientados a lo que son otro tipo de salida que existe en los controles de temperatura, que es la salida, podría decirse analógica, ya que es una salida de voltaje. Es una salida de voltaje, normalmente algunos controles de temperatura, al mencionar el tipo de salida, lo mencionan como salida para SSR, o Solid State Relay, que sería voltaje para relevador de estado sólido, como lo pueden observar aquí en el gráfico del lado izquierdo. Normalmente los controles de temperatura tienen esta otra opción en la salida, que va en la mayor parte de los casos de 12 a 24 volts de corriente directa. Entonces, este voltaje lo utilizarían para alimentar a un relevador de estado sólido, y normalmente hay ocasiones que los relevadores de estado sólido
y las salidas analógicas, por ejemplo, de voltaje, los controles de temperatura, se utilizan para los tipos de control PID, ya que nos van a entregar, el control de temperatura nos va a entregar esta salida a voltaje y a su vez el relevador de estado sólido nos va a traducir todo el control PID en forma de pulsos, a lo mejor para calentar unas resistencias o etcétera. Los relevadores de estado sólido, pues los relevadores de estado sólido hay varios tipos. Hay varios tipos como el que se encuentra del lado izquierdo, que es el puro relevador de estado sólido, o como los que tenemos del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, que ya incluyen disipador de calor. Como les comentaba anteriormente, esos relevadores de estado sólido normalmente van de la mano con los controles de temperatura en tipos de control PIDs. Bueno, aquí vienen algunas características de la selección de los relevadores de estado sólido. Por ejemplo, en el tipo de carga tenemos que ver que si es resistiva, incandescente, inductiva, y los parámetros de voltaje corriente. Normalmente para un control de temperatura, para seleccionar, perdón, un relevador de estado sólido, lo primero tenemos que seleccionar el voltaje de entrada, que es el voltaje de la bobina, que precisamente va a ser el voltaje que nos va a estar entregando el control de temperatura. En este caso, si nuestro control de temperatura nos entrega un voltaje de 12 a 24 volts de corriente directa, nuestro relevador de estado sólido debe de estar en este rango en su alimentación. Ya de ahí, por ejemplo, la salida normalmente nos entrega una salida o nos soporta una salida en corriente alterna, ya un voltaje más alto, 24 a 240 volts de corriente alterna, y vemos el tipo de la corriente que va a consumir todo nuestro sistema. Perfecto. Entrando ya. Parece que tenemos un problema con la conexión del expositor. Vamos a esperar un minutito en lo que se vuelve a conectar y nos vuelve a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, creo que nos quedamos en esta última parte, que era lo de la selección de los relevadores de estado sólido. Lo que les comentaba a grandes rasgos era cómo seleccionar un relevador de estado sólido. Lo que les comentaba, hay que tener algunos puntos en consideración. Uno de ellos sería el voltaje de alimentación o el voltaje de bobina del relevador de estado sólido. Este voltaje va de la mano con el tipo de salida del control de temperatura. Por ejemplo, si nuestro control de temperatura nos entrega una salida de 12 a 24 volts de corriente directa, nuestro relevador de estado sólido tiene que estar en estos rangos en su alimentación o en su bobina. Considerar también el voltaje en la carga. Por lo regular, la carga se maneja corriente alterna y el rango de algunos relevadores de estado sólido se encuentran desde los 24 hasta los 240 volts de corriente alterna, o de los 240 volts de corriente alterna hasta los 440 volts de corriente alterna. Y por último sería seleccionar la corriente del relevador de estado sólido. Esos serían algunos aspectos a grandes rasgos para seleccionar un relevador de estado sólido. Ya dependerá de la marca que ustedes decidan seleccionar. Hay algunos que ya incluyen disipador y hay algunos que hay que cotizar el disipador por aparte, o hay algunos que son de cartucho, algunos relevadores de estado sólido, y que el cartucho se vende por separado. En caso de que se llegara a dañar, pues nada más cambian el cartucho y la carcasa sigue siendo la misma. Bueno, lo anterior fue algo que hay que tomar en cuenta para la selección de los controles de temperatura y de algunas características de lo que los controles de temperatura nos pueden proporcionar. Este primer control de temperatura que les queremos mostrar es
como les comentaba, es de la marca Time Switch y es la serie 401. Nosotros queremos mostrarles estos controles de temperatura, ya que hay ocasiones que los clientes, los usuarios finales, tienen aplicaciones relativamente sencillas. Entonces, pues, como sabemos, hay diferentes marcas en el mercado que manejan controles de temperatura, pues, muy avanzados, pero a su vez también por sus características avanzadas que tienen, los precios son muy altos y algunos clientes pues no los toman en cuenta ya que pues sus aplicaciones son muy sencillas, muy sencillas y a lo mejor nada más necesitan controlar un rango de temperatura y una salida a relevador, por ejemplo, que les active no sé, a lo mejor una resistencia. Entonces, por eso tenemos estos controles de temperatura en el mercado. Esta es la serie 401 de Time Switch. Es un control de temperatura, vaya, analógico porque se controla mediante este potenciómetro que ustedes pueden ver en el centro. Es de 48 por 48 milímetros, es para un montaje en tablero. Sus terminales de conexión son a tornillo. Aquí en esta imagen viene el aspecto del control de temperatura, viene esta perilla que les comentaba, o este potenciómetro, con el cual les va a funcionar para ustedes establecer su set point, su punto de ajuste. Y estos controles de temperatura normalmente, en la mayoría de los casos, se accionan al momento de que ustedes lo energizan. En este momento el control de temperatura empieza a censar y cuando llegue la temperatura al punto de ajuste seleccionado por este potenciómetro, pues les va a entregar ya sea una salida a relevador o una salida a voltaje. Aquí en la nomenclatura que tenemos en la parte inferior, viene cómo está constituido, cómo pueden armar el modelo. Iniciaríamos por la serie. La serie es 401 de Time Switch, es control de temperatura. Seguido, en este caso, sí seleccionaremos el tipo de sensor. Tenemos tres opciones. Tenemos la primera opción que es para PT100, la segunda es para un termopar tipo J y la tercera es para un termopar tipo K. Enseguida tendremos que seleccionar nuestro rango de temperatura, el cual tenemos dos opciones, que es de 0 a 200 grados centígrados o de 0 a 400 grados centígrados. Enseguida seleccionaremos el tipo de control, es el que les comentaba hace un rato. Podemos seleccionar entre un tipo de control on-off o un tipo de control proporcional. En este caso, como les comentaba anteriormente, este control solamente maneja acción proporcional, no maneja como tal un control PID. Solamente van a poder aquí del control PID, solamente van a poder solamente van a poder hacer control de la acción proporcional. De la derivativa y de la integral no la van a poder hacer porque no tiene esa función. Enseguida vamos esta ya no se selecciona, esta viene por default. Este control de temperatura es precisamente para calentar, es acción inversa. Y al final vamos a seleccionar lo que es el tipo de salida, ya sea a relevador o a voltaje. Aquí, por ejemplo, el relevador va a ser simple polo doble tiro y voltaje, la salida a voltaje es de 12 volts de corriente directa. Las dimensiones, como les comentaba, de la carátula son de 48 por 48 milímetros y de la profundidad aproximadamente son 92 milímetros. Esta sería la primera gama de controles de temperatura de la serie Time Switch.
Tenemos los métodos de conexión. Este control de temperatura tenemos, bueno, en de las tres primeras terminales, como lo pueden ver, tenemos la opción para conectar un termopar tipo J, un termopar tipo K que por lo regular, o más bien casi siempre son de 2 hilos, y para conectar el PT100 que son 3 hilos, que en la terminal 1 y 2 iría la resistencia. ¿Sale? Después tenemos la opción de conectar la alimentación en 220 volts de corriente alterna o en 110 volts de corriente alterna. Este punto es muy importante que lo podamos, que lo tomemos en cuenta, porque hay muchas veces que lo quieran alimentar en 220 volts y lo conectan en la terminal 6 y 5, entonces dañan el control de temperatura. En la terminal 6 y 5 vamos a alimentarlo cuando sean 110 volts de corriente alterna, y en la terminal 6 y 7 lo vamos a alimentar cuando sea en 200 volts de corriente alterna, perdón, 220 volts de corriente alterna. Enseguida terminemos las terminales 8, 9 y 10, que son las salidas a relevador. En la terminal 8, 9 vamos a tener lo que es el contacto normalmente abierto, y en la salida 9 y 10, en la terminal 9 y 10 vamos a tener lo que es el contacto normalmente cerrado, teniendo en la terminal 9 pues nuestro común. Aquí este relevador va a cambiar de estado cuando nuestro set point, cuando nuestra temperatura llegue al set point deseado. Por ejemplo, si nosotros establecemos un set point de 200 grados centígrados, cuando llegas a este set point la temperatura, nuestro contacto normalmente abierto se va a cerrar y el cerrado se va a abrir. Enseguida tenemos lo que es la salida por voltaje en el caso de que seleccionaran una salida de tipo voltaje para relevador de estado sólido. Aquí una disculpa, una corrección. Les había mencionado que eran 12 volts de corriente directa. Son 24 volts de corriente directa lo que nos proporciona el control de temperatura. En este caso, nada más haríamos uso de las terminales 8 y 9. 8 para el positivo y 9 para el negativo. Por ejemplo, aquí, si nosotros seleccionáramos una salida por voltaje y necesitamos anexar o nuestro tipo de control es proporcional, necesitaríamos anexar un relevador de estado sólido que precisamente en su bobina fueran 24 volts de corriente directa. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, con gusto nos la pueden expresar, por favor. Bueno. Perfecto. Enseguida tenemos nuestro otro control de temperatura, también de la serie Time Switch. Esta es la serie 901 o la familia 901. Este control de temperatura ya es más grande, pero tiene el mismo formato del 401. Nada más que este control de temperatura es de 96 por 96 milímetros en la carátula. En la profundidad son aproximadamente 92 milímetros. Y la característica adicional es de que ya incluye un pequeño display. En el anterior, en el 401, como pueden ver, no tenía display. Nada más tenía dos LEDs, el cual uno era para visualizar que estaba encendida la salida o que estaba apagada. En tenemos un display en donde vamos a visualizar la temperatura actual que está precisamente detectando el sensor. Vamos a checar si está encendida la salida o está apagada. ¿Sale? Y en todo caso también vamos a tener unos LEDs, los cuales nos van a indicar algunos estados que tiene el control de temperatura. Ahorita se los mencionamos. Este control de temperatura
se selecciona de la misma forma que el 401. Tenemos que primero mencionar la serie. En este caso, si fuera de 96 por 96 milímetros, sería la serie 901. Enseguida tendríamos que seleccionar el tipo de entrada, tipo de sensor, PT100, termopar tipo J, termopar tipo K. Después el rango de temperatura de 0 a de menos 50 grados centígrados a más 50 grados centígrados, solamente para sensores PT100. También la opción, tenemos la otra opción que es de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, 200 grados centígrados, perdón, 0 a 200 grados centígrados, 0 a 400 grados centígrados y 0 a 800 grados centígrados, solamente orientados a termopares tipo J o tipo K. Enseguida seleccionaremos el tipo de control. Aquí tenemos el tipo de control on-off, que también lo tenía en la serie 401. El tipo de control proporcional, que también lo tenía en la serie anterior. Nada más que aquí tenemos la otra opción de seleccionar un tipo de control proporcional derivativo. Aquí estaremos agregando la derivada, la acción derivada y la proporcional. ¿Otra vez? Perdón. Bueno, creo que hubo un error otra vez, mil disculpas, estoy teniendo algunos errores. Pero bueno, voy a recapitular rápidamente lo de la composición del modelo. Como les comentaba, iniciaremos con la familia, que sería 901, si es un control de temperatura de 96 por 96 milímetros. Seleccionaremos el tipo de sensor, que es PT100, termopar tipo J o termopar tipo K. El rango de temperatura de menos 0,50 grados centígrados a más 50 grados centígrados, solo para sensores PT100, de 0 a 100 grados centígrados, la opción de 0 a 200 grados centígrados, la opción de 0 a 400 grados centígrados, o la opción de 0 a 800 grados centígrados, solo para termopares tipo J o tipo K. En este control de temperatura tenemos la opción del tipo de control on-off, proporcional, y adicional el tipo de control proporcional derivativo. También enseguida seleccionaremos el tipo de acción de control. En este caso sí podemos seleccionar acción inversa, que es para calentar, o acción directa, que es para enfriar. El enfriamiento solo lo vamos a poder ocupar si el tipo de control es on-off. Para proporcional o derivativo solamente va a ser la opción de calentamiento. Y al final tendríamos el tipo de salida, que es a relevador o a voltaje. A relevador es un polo doble tiro y a voltaje sería 24 volts de corriente directa. Como ven, es idéntico bueno, casi idéntico al anterior, al de la serie 401, nada más que se le agrega la característica de un display. A comparación del anterior, aquí no podían ver la temperatura y aquí sí ya van a poder ver la temperatura actual que está sensando el PT100 o el termopar, dependiendo de su entrada. Al igual que el de la serie 401, las conexiones son las mismas, están ubicadas en las mismas terminales. Tenemos la terminal 1 y 2 para los termopares, las terminales 1 y 2, 1, 2 y 3 para el PT100, donde encontraremos la terminal 1 y 2, la resistencia. Tenemos las terminales 6, 5 y 7 para la alimentación. En la terminal 6 y 5 lo alimentaremos de 100 a 110 volts, y en la terminal 6 y 7 cuando lo piensemos alimentar en 220 volts. La salida a relevador será en la terminal 8 y 9, siendo el común en la terminal número 9. En las terminales 8 y 9 encontraremos el contacto normalmente abierto, y en la terminal 9 y 10 el contacto normalmente cerrado. En el caso de una salida a relevador, y si es una salida a voltaje,
las terminales a utilizar son la número 8 y la número 9, teniendo la número 8 el positivo y en la número 9 el negativo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Enseguida tenemos lo que es la familia 902B de bueno, también de time switch. Este también es un control de temperatura. Este es similar en cuanto a las características físicas que el 901, pero este ya es totalmente digital. Ya no cuenta con un potenciómetro para el set point, para ajustar el set point, sino que ya tiene teclas para poder navegar en el control de temperatura y establecer nuestro set point, poder visualizar el set point y poder visualizar la temperatura actual. Y como les comentaba, es de 96 por 96 milímetros, una profundidad aproximadamente de 92 milímetros. Al igual que los controles anteriores, para componer o para solicitar el control de temperatura, iniciaremos con la serie, en este caso sería la serie 902B de bueno. Enseguida seleccionaremos el tipo de termopad, ya sea un PT100, un termopad tipo J o un termopad tipo K. Enseguida seleccionaremos el tipo de control, ya sea on-off, y en este caso, para este control de temperatura, sí ya tenemos el control PID, ya tenemos la acción proporcional, la integral y la derivativa. Si queremos un control más puntual, más fino. También tenemos la opción del tipo de acción. En este caso sí podemos seleccionar las dos. Ya no está restringido como el anterior. Bueno, como los dos anteriores, sí podemos seleccionarlo para calentar o para enfriar. Enseguida tenemos lo que es el tipo de salida, ya sea relevador o nuevamente a voltaje. Y al final tenemos la opción que ya viene por default en el modelo, que anexa dos alarmas a relevador. Estas alarmas ustedes las pueden configurar a como a ustedes mejor les convenga en su proceso. Como anteriormente les comentaba, ya este control de temperatura ya no es analógico, ya tienen la opción de entrar a un menú donde van a poder seleccionar el tipo de acción, perdón, el tipo de control y las diferentes alarmas, para que ustedes puedan configurar las alarmas y también hagan uso de ellas. Esta es el tipo de carátula que tiene el control de temperatura 902B de bueno. Como les comentaba, ya es digital, ya no es analógico. Te podemos visualizar la variable de proceso, que viene asignado como PB de Víctor, el set point, que viene como S de sol B de Víctor. Vamos a tener un indicador para ver si está encendida la salida de control, dependiendo si es a relevador o a voltaje. Vamos a tener otros los dos LEDs indicadores, los cuales nos van a estar indicando precisamente si está alguna de las alarmas activadas. Vamos a tener adicional, y esta es un punto importante, vamos a tener la opción de hacer un autotuning. Muchas veces hay procesos, bueno, que son muy críticos y la ventaja que tienen algunos controles de temperatura es de que tienen un autotuning. Entonces, los controles de temperatura hacen un autotuning sobre este proceso y automáticamente llenan los valores de la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Entonces, este control de temperatura también tiene un LED que nos está indicando cuando está haciendo el autotuning. Y precisamente también tiene una barra de LEDs
que está aquí abajo, si la pueden ver, que esas van hacia el lado derecho, que va del 0 al 100%. Esta barra de LEDs, por ejemplo, es lo que les comentaba anteriormente. Si estamos a lo mejor utilizando un control PID y nuestra variable manipulada nos está encendiendo, nos está entregando el 50%, pues estos LEDs se van a encender hasta la mitad. O por ejemplo, si nuestro tipo de control es on-off, cuando nuestra temperatura llega al set point, se van a encender todos los LEDs. Quiere decir que está al 100% nuestra variable manipulada. Y si, por ejemplo, no ha llegado a la temperatura, pues va a estar al 0%. Perdón, creo que hay varias preguntas. ¿Simétricas o asimétricas? Perdón, creo que aquí, simétricas, bueno, nos comenta Omar que las salidas de qué tipo son simétricas o asimétricas en el modelo 902B. Disculpa, creo que no comprendo muy bien tu pregunta. Bueno, no sé si me podrías un poco mencionar algo más explícito a qué te refieres con simétricas o asimétricas. En cuestión al tipo de salidas. El tipo de salida, como te comentaba, hay dos opciones, o zona relevador o zona voltaje. En el caso de relevador, son las salidas de control, relevador o a voltaje, porque también en este caso en la serie 902B tenemos las alarmas. Las alarmas si son a relevador, son contactos, pero las salidas de control tenemos dos opciones, que son las de relevador y las de voltaje. En cuestión a relevador, como te comentaba, es un platino con un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, y el relevador, y el voltaje te va a entregar un voltaje de corriente directa de 24 volts. Lo que les comentaba anteriormente, si seleccionas una salida a relevador, al momento de que tu temperatura llegue al valor establecido, los contactos van a cambiar de estado. El normalmente abierto va a cambiar al normalmente cerrado, el normalmente abierto normalmente cerrado al normalmente abierto. Y si seleccionas una salida de voltaje, te va a entregar 24 volts. Si tú mides con un multímetro, cuando tu control de temperatura llegue a este valor, vas a tener 24 volts de corriente directa, por ejemplo, en un control o no. Digo, aquí no sé si me puedes dar algo más explícito de lo que te refieres con el tipo de salidas para poderte responder tu pregunta, por favor. Creo que es la última, ¿no? Creo que sí es la única pregunta, ¿no? Sí, también. Perfecto. Bueno, como lo comentamos anteriormente, esta es la carátula de la serie 902B. Igual tenemos los pines de conexión. En la 1, en la 2 y en la 3, como anteriormente les mencionábamos, tenemos para conectar en nuestras entradas, 1 y 2 para termopares, 1, 2 y 3 para PT100. En la alimentación vamos a utilizar las terminales 19 y 20. Aquí sí no vamos a tener que utilizar una terminal para 120 volts y otra terminal para 220 volts. Aquí vamos a utilizar la terminal 19 y 20 para la alimentación, ya que el rango de alimentación, pues lo menciona la ficha técnica, que es de 85 a 260 volts de corriente alterna. Pero si por ejemplo lo queremos alimentar a 120 volts, lo vamos a alimentar en la misma terminal 1920, y si lo queremos alimentar a 220 o 240, vamos a hacer uso de la terminal 1920. Ya no vamos a tener que hacer uso de otras terminales como en los controles anteriores. Nuevamente también, como les comentaba, tenemos las salidas los dos tipos de salidas del control, 18, 17 y 16 para una salida relevador, teniendo
el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Y en el caso cuando seleccionemos una salida de voltaje, tendremos la terminal 18 y 17, 18 el positivo y 17 el negativo. Y anexaríamos otras 5 terminales más, que serían para la alarma 1 y para la alarma 2. En este caso, tendremos en la alarma 1 un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, y en la alarma 2 solamente tendremos un contacto normalmente abierto. Perfecto. Y bueno, estas serían las 3 series de los controles de temperatura que manejamos. Como les comento, queremos mostrárselos porque es una serie económica, es estándar, la manejamos para entrega inmediata, es muy fácil de utilizar, ya que dependiendo de las 2 series de las 3 series que quieran seleccionar, es muy fácil de programar, de utilizar. Y además, lo que les comentaba, en ocasiones nos han llegado clientes que sus aplicaciones son muy sencillas, entonces requieren un control económico y que pueda funcionarles para su aplicación. Entonces, estos controles de temperatura son una buena oportunidad para ofrecérselos a los clientes, ya que pues tenemos desde los controles de temperatura estándar o básicos, que serían los de la serie 401 o de la serie 901, hasta ya un control de temperatura ya un poco más avanzado, totalmente digital, que tiene los 2 tipos de control, que los controles de temperatura convencional ya más avanzados incluyen, que es el control on-off y el control PID. Entonces, esta es una buena oportunidad, ya que son controles de temperatura, como les comentaba, económicos, y que cumplen con las características de operación de los controles de temperatura ya más avanzados, pero con la característica de que estos controles de temperatura tienen más accesibilidad en cuanto a precio, y en cuanto a las características, pues sí compiten con los que ya tienen, que son más avanzados, pero que por lo mismo que son más avanzados y tienen más funciones, su costo aumenta. Y para aplicaciones que nuestros clientes necesitan un control, no necesitan un control tan puntual, esta es una buena opción. Bueno, eso sería en cuestión a los controles de temperatura. Perdón si no tienen alguna otra pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, continuaríamos con lo que son los indicadores de proceso. Este indicador de proceso de Time Switch es un equipo, ¿sí? Es un equipo versátil, ya que este indicador de proceso bueno, le podemos dar algunas funcionalidades que pues no todos en el mercado tienen, o hay que seleccionar un modelo para diferentes tipos de aplicaciones. En este caso, este indicador de proceso es versátil porque tiene varias funciones que podemos programar en el mismo. Bueno, esta sería su apariencia. Este indicador de proceso es de 96 por 48 milímetros en la carátula. Es igual para montaje en tablero, son terminales de tornillo. Y este indicador de proceso tiene 2 displays. Uno donde se va a seleccionar, donde vamos a ver la variable de proceso, y otro donde vamos a establecer nuestro set point. Como les comentaba anteriormente, este indicador de proceso es versátil. ¿Por qué? Porque podemos leer desde un termopar, desde una entrada analógica.
Este juego que ven es para la composición del modelo, dependiendo de las características que ustedes lo requieren. Iniciaremos con lo que es la serie, que es 3300B de bueno. Enseguida seleccionaremos la opción de alarmas, ya sea 3 alarmas, ya sea de 2 alarmas, más una fuente auxiliar de 24 volts. La otra opción que serían 2 alarmas, una fuente auxiliar de 12 de menos 12 volts de corriente directa, y la otra opción que serían 2 alarmas y una fuente de poder auxiliar de 5 volts de corriente directa. Este control de temperatura, este indicador de proceso también tiene la opción de retransmitir señales analógicas, ya sea de 420 mA, 0 a 20 mA, de 0 a 1 volts, 0 a 5 volts, 1 a 5 volts o 0 a 10 volts de corriente directa. Tiene la opción también adicionales que tiene entradas para eventos. Ustedes pueden seleccionar algún tipo de evento. Un evento podría decirse que tiene la opción hold, que no sé, a lo mejor ustedes necesitan guardar un dato, pueden programar este evento para guardar ese dato. O una de las que nos ha funcionado mucho es la comunicación serial RS485. Si nosotros, por ejemplo, queremos mandar un dato que estemos monitoreando, visualizando, lo podemos enviar por comunicación RS485 a una pantalla o a un PLC. Tenemos salidas adicionales si queremos anexar una cuarta alarma, o si queremos adicionar una retransmisión analógica, aparte de la que ya tenemos anteriormente, ya sea 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 0 a 1 volt de corriente directa, 0 a 5 volts de corriente directa, 1 a 5 volts de corriente directa o 0 a 10 volts de corriente directa. Y finalizaremos con el voltaje de alimentación, que es de 100 a 240 volts de corriente alterna o 24 volts de corriente directa o corriente alterna. Perfecto, como les comentaba, tenemos la versatilidad de que en este indicador de proceso podemos, podemos ingresarle una señal de temperatura, ya sea de un termopar o de un PT100. Como en los controles de temperatura anteriores no tenemos que seleccionar un control específico, en este podemos, como es para monitoreo, podemos anexarle una señal de sensor de termopar o de PT100. Hay algunas marcas que hay que seleccionar un indicador de proceso para poder visualizar temperatura, y ya que lo seleccionamos, tenemos que seleccionar también para qué tipo de sensor va a ser, si para un termopar o para un PT100. Este indicador de proceso ya no tenemos que hacer nada de eso porque ya nos acepta termopares o PT100. También, como les comentaba, podemos leer señales analógicas. Por ejemplo, podemos leer desde 4 a 20 miliamperes o 0 a 1 volt de corriente directa, 0 a 5 volts de corriente directa, un volt de 1 a 5 volts de corriente directa o 0 a 10 volts de corriente directa. Igual no necesitamos un modelo adicional para si queremos leer corriente o si queremos leer voltaje. Este mismo indicador de proceso, ya en este indicador de proceso ya podremos leer estas señales. Perfecto. Solamente el punto aquí que hay que tomar en cuenta, dependiendo de qué señal vamos a leer, si es 4 a 20 miliamperes o si es 0 a 20 miliamperes, hay que agregarle una resistencia adicional de 50 ohms, dependiendo de lo que vayamos a leer. Perfecto. Este es el diagrama de conexiones. Como pueden ver, ya es más amplio, ya que nos acepta desde termopares hasta señales analógicas. Tenemos lo que es la
la conexión para comunicación, los diferentes tipos de alarmas, las retransmisiones y la alimentación. Perfecto. Aquí, como punto, hay que tomar las terminales, si pueden ver las terminales 18 y 19. Del su lado derecho tenemos un cuadrito que dice ASW-XXX. Este indicador de proceso también lo podemos visualizar como perímetro. Este módulo ASW es un módulo, más bien es un transformador de Dona, el cual si nosotros queremos también utilizarlo como perímetro, también lo podemos utilizar, solamente deberíamos analizarle el transformador de Dona. También Time Switch vende como accesorios para este indicador de proceso ese transformador. Perfecto. Bueno, estas serían las características principales del indicador de proceso, pero como les comentaba, en este indicador de proceso nosotros podemos leer desde señales analógicas hasta señales de temperatura. Como punto adicional, este indicador de proceso nos funcionó para dar solución a una aplicación. Desafortunadamente, bueno, tuvimos problemas y no pudimos reproducir el video, pero, por ejemplo, una solución que pudimos dar con este indicador de proceso fue para una aplicación que era para un probador de fugas. Este probador de fugas, bueno, tenía un sensor de presión y mediante la presión que se detectaba en la botella, se detectaba si era válida o si tenía alguna fuga. El cliente solamente tenía un PLC muy básico en esta aplicación. De hecho, eran creo que 15 puntos o 14 puntos. Era muy, muy básico, ya que pues solamente tenía que leer un sensor para que detectara la botella y bajara el pistón del sensor de presión. Y era básicamente dos entradas que necesitaba y una salida. Entonces necesitaba leer la señal del sensor de presión, que era de 0 a 10 volts, pero muchas veces las señales analógicas de los PLCs en ocasiones hasta son más caras que el puro CPU. Entonces nosotros le sugerimos este indicador de proceso, en el cual pudo leer esa variable de 0 a 10 volts, que en este caso sería su valor presente. Colocó un punto de ajuste que en este caso lo manejó de un 0 a 100%, y utilizó la alarma, una de las alarmas, las cuales se activaba para mandarle la señal al PLC, y a su vez si este indicador de proceso detectaba que la señal de 0 a 10 volts no era óptima, entonces con la salida a relevador, bueno, con la alarma que tiene este indicador de proceso, le mandaba la señal al PLC para que desechara la botella, ya que no cumplía con los rangos establecidos y por lo cual tenía una fuga. El cliente lo aceptó, ya que pues este indicador de proceso pues obviamente estaba mucho más económico que si le anexaba un módulo analógico a su PLC. Entonces, es una solución que pudimos dar con este indicador de proceso, al igual de que hemos dado otras, por ejemplo, también para monitoreo de variables con los indicadores de proceso que tienen comunicación. También hay clientes que solamente desean visualizar la temperatura, pero como les comento, si anexan un módulo a su PLC, se les aumenta el costo, más sin en cambio, si hacen uso de este indicador de proceso, está mucho más económico,
y con la entrada con la característica de comunicaciones que tiene, pues ya lo podría visualizar en alguna pantalla su variable de proceso, que en este caso era una temperatura. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál rango aceptan? ¿Te refieres perdón, ¿te hace referencia al control de temperatura o al indicador de proceso? En el indicador de proceso, ya tenemos los diferentes termopares que acepta y aquí tenemos los rangos. Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, tienes quieres una entrada de termopar tipo J, te va a aceptar lo vas a poder bueno, tiene dos configuraciones, desde menos 200 a 1000 grados centígrados o de menos 320 a los 1800 grados Fahrenheit. Lo puedes configurar como grados Fahrenheit o grados centígrados. Esto en el rango, bueno, en el caso del indicador de proceso. Y en los de temperatura, los de temperatura, tienes que en el 902B para los termopares, para un J es de 0 grados centígrados a los 1000 grados centígrados, y para los K de 0 grados centígrados a los 1300 grados centígrados. En los 901, tienes las opciones de 0 a 100, 0 a 200, o 0 a 100, 0 a 200, 0 a 400 o 0 a 800 grados centígrados. Y en el 401 tienes de 0 a 200 grados centígrados y 0 a 400 grados centígrados, los rangos de temperatura. ¿Sale? Y pues bueno, ya adicional, si requieres analógicas aquí en dice la retransmisión analógica, ¿qué aplicaciones? Sí, retransmisión, por ejemplo, a lo mejor, no sé, estás leyendo, vamos a suponer que estás leyendo un sensor de temperatura, ¿no? A lo mejor tú tienes un rango de, bueno, estableces un punto de ajuste de 0 a 60 grados centígrados. Esa retransmisión analógica la podrías usar como la salida del control de temperatura. En este caso, a lo mejor, si seleccionas 0 a 10 volts, tú vas a poner que tu set point, porque también puedes establecer tu set point, mira, si aquí lo puedes ver, acepta tu variable de proceso y tu punto de ajuste, que es el SB. Tu variable de proceso, pues a lo mejor vas a estar leyendo un sensor de temperatura y vas a establecer, no sé, a lo mejor, aquí no, déjame ver si tengo el manual, ahorita te lo muestro, pero vas a hacer un escalamiento del 0 al 100%, que a lo mejor el 0 sean tus 0 grados centígrados y el 100% sean tus 60 grados centígrados. Y esa retransmisión analógica tú la vas a ocupar precisamente para cuando en tu punto de ajuste tengas el 100%, te va a entregar los 10 volts en esa retransmisión analógica. Es básicamente tener la señal del control de temperatura, la señal de control,
pero sin una acción de control, sin un, no sé, sin un on-off o sin un PID, solamente el puro monitoreo. Entonces, tú ya vas a hacer el escalamiento aquí en el indicador de proceso, haciendo referencia, bueno, tomando referencia a la lectura del sensor de temperatura, y a su vez vas a obtener esa retransmisión que, por ejemplo, tendrías 0 a 10 volts, 0 cuando estuvieras al 0% o 0 grados centígrados, y el 10 volts cuando tuvieras el 100% o los 60 grados centígrados. Es más que lo que utilizarías esta retransmisión analógica, pero como te comento, sin una acción de control como la tiene el control de temperatura, ya sea PID o on-off. Y la otra que nos comentaban era indicador de proceso, transformador de corriente con emisiones, ¿qué relación? Ah, perfecto. Mira, déjame ver si podemos compartir el PDF. Sí, perdón. Miren, aquí tenemos bueno, lo que nos comentaba el compañero, la relación que tenemos. Aquí están las diferentes opciones que les comentaba que se pueden anexar al indicador de procesos. Mira, estos serían los diferentes rangos de entrada que tendrías, los cuales te van a entregar, déjenme. Y mira, esta es la relación que tienes de los diferentes convertidores de entrada. Bueno, aquí los llaman acondicionador de voltaje o corriente. Son los que puedes anexar como accesorio en el indicador de proceso. Todos se van a convertir, todos te van a convertir la señal de 0 a 1 volt de corriente, directa, ya solamente tú lo vas a tener que escalar en el indicador de proceso. Ahí es donde vas a tener que hacer el escalamiento, y aquí tienes los diferentes rangos, que sería vamos a suponer que seleccionaras, bueno, el modelo lo seleccionarías primero con la familia, que es ASW, y enseguida sería el rango de entrada. Vamos a suponer que seleccionas el primero, que es de 200 VAC, que es para un rango de entrada de 0 a 200 volts de corriente alterna. Estas serían todas las opciones que podías, que podías seleccionar. Como te comentaba, este accesorio te los va a convertir de 0 a 1 volt de corriente directa, y ya en base a esa señal, tú realizarías el escalamiento en el indicador de proceso para poder visualizar el valor que requieras. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan otra pregunta, perdón. Perfecto. Sí, como les comentábamos, a grandes rasgos son los equipos que les queríamos mostrar. Desafortunadamente, por la situación que estamos pasando, no lo podemos hacer un poco más práctico, porque sí sería un poco más difícil que lo pudieran comprender, pero esperamos que, bueno, se mejoren las condiciones que estamos pasando actualmente, y lo podamos, todos estos pláticas que estamos dando y presentando, de los equipos que les estamos presentando, las podamos hacer presenciales para que podamos hacer algún ejemplo práctico. Por ejemplo, el ejemplo utilizando estos acondicionadores de voltaje y de corriente, cómo escalarlos. Por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente de los indicadores de proceso, todas las funcionalidades que tiene,
checar algún ejemplo de la retransmisión analógica que nos comentaba hace un rato uno de nuestros compañeros, y a lo mejor ver algo del control PID de los 902B de bueno. Vamos a prender la cámara. Ya sí, vamos a prender. Eso sería a grandes rasgos lo que les mostraríamos. Y bueno, entonces. Perfecto. Y bueno, pues para no dejarlo tan en imágenes, aquí les presentamos lo que realmente son los equipos de los cuales les estuvimos platicando. Aquí tienen lo que es el control de temperatura 902B de bueno. Aquí tienen lo que es el control de temperatura 401, el indicador de proceso y el control de temperatura 901. Como les comentamos, esperamos que la situación se mejore y haya oportunidad de hacer un curso ya presencial en las cuales podamos realizar alguna aplicación ya real para que ustedes puedan tener más interacción con los equipos y no nada más se quede en lo que es la pura presentación. ¿Sí? Eso sería a grandes rasgos lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Creo que hay otras preguntas. Claro que sí. Sí, con todo gusto les compartimos la presentación, les compartimos los PDFs para que puedan checar las características de los equipos, checar los menús, en el caso del control de temperatura 902B y del indicador de proceso 3300, para que los puedan revisar y puedan ver las diferentes características adicionales que tienen. Con gusto se los podemos proporcionar. Sí, se los podemos enviar. Sí, se los podremos enviar con mi compañera Eva. Les haremos algún ejemplo un poco práctico para en cuestión a lo que es el control de temperatura 3902B y al indicador de proceso 3300, que son los más, podría decirse, más completos y que a lo mejor podrían tener un grado de complejidad un poco más alto, ya que los 401 y 902B pues prácticamente son muy intuitivos. Ok, nos preguntan que si podemos anotar el correo. Toda duda o toda cotización que necesiten, lo pueden checar con su vendedor de dominio si lo tienen. Si no, en este momento me parece que está con nosotros en el área de ventas una persona, si nos pudieran ayudar a poner su correo. Y a través de ellos, si tienen alguna duda en específico, pues nos lo pueden hacer llegar. Referente a la información, se los estaremos pasando en los próximos días a las personas encargadas de mercadotecnia, para que pues a su vez a las personas que estén registradas o quieran poner aquí su correo electrónico, les hagan llegar tanto la presentación como los catálogos. Si no hay alguna otra duda, pues por nuestra parte creo que es todo y les estaríamos dando la palabra otra vez a los administradores de dominio.